Ok, bueno, aquí le traemos el PBL número 6 sobre transistores y empezaremos con un poco de teoría. Bueno, como podemos ver, para iniciar en la imagen, el transistor cuenta con tres pines, el cual uno es el colector, otro el emisor y el otro la base. ¿Qué son los transistores? Bueno, los transistores son dispositivos que regulan la corriente. Se pueden manejar como interruptores o amplificadores. El funcionamiento principal del transistor es básicamente que si no hay corriente en la base, no hay corriente en el colector ni el emisor. Eh, bueno, como ya había dicho, pueden funcionar como interruptores. Esto significa que corta señales o las deja pasar a partir de una pequeña, o amplificadores. De acuerdo a la señal de la base, el colector y el emisor la pueden ampliar. Transistores NPN y PNP. Bueno, aparte de la diferencia de, como podemos ver, la flecha, bueno, el NPN es activado por una corriente positiva que se polariza en la base y este permite controlar el flujo de corriente en el colector y el emisor. Y en el NPN son impulsos de corriente negativa que igual polariza la base y controla el flujo en el colector y el emisor. Como ya habíamos dicho, en esta práctica se va a manejar como el interruptor como un interruptor, el transistor como un interruptor. Y pues bueno, prácticamente funciona que si deja pasar una corriente rápida, se encuentra en saturación y viceversa. En corte es un interruptor abierto y en saturación es un interruptor cerrado. Y ahora para finalizar hablaremos del Open Collector, el cual es un tipo de salida común que se comporta como un interruptor que está conectado a tierra o desconectado. En lugar de emitir una señal de voltaje o corriente específicos, la señal de salida se aplica a la base de un transistor NP interno, cuyo colector está externalizado en el pin de IC. Como podemos ver, aquí está el pin, aquí están los pines IC. En la topología del transistor bipolar hay lo que es una base que está con la letra B, el colector que está con la letra C y el emisor que está con la letra E. Existen dos tipos de transductores bipolares, el PNP o el NPN. Y para diferenciarlos, por ejemplo, en el primero tenemos un NPN. Lo diferenciamos porque la flecha que está al lado de la letra E pues no penetra. Y en cambio para el PNP, la flecha penetra a lo que es el transistor. Como en esta gráfica, una son las curvas típicas del transistor bipolar, la corriente del colector y en la otra con la base del emisor. En la otra gráfica vemos funciona como una fuente de corriente y estará en la función activa y funcionará como un amplificador. En cambio, en la parte de saturación funcionará como un cortocircuito. Como vemos en la pendiente, la conductancia es alta, va ascendiendo, permitiendo pasar la corriente. Y abajo de la pendiente, en la base, en el voltaje de colector emisor, pues es la pendiente cero que no permite el paso de la corriente y por lo tanto es un circuito abierto. Bueno, aquí vimos lo que es una pequeña tabla de la función del transistor, el NPN y el PNP. Tenemos el base emisor, el base colector, la región, el emisor base y el colector base. Si el base emisor y el base colector están apagados, están en la región de Croft, lo que es un circuito abierto. En cambio, si el base emisor y el base colector están encendidos, están en lo que es la saturación, que es un cortocircuito. Por otro lado, si el base emisor está encendido y el base colector está apagado, están en lo que es una región activa, que en este caso pues funcionaría como un amplificador. Y si es lo contrario, si el base emisor está apagado y el base colector está encendido, está en una zona activa, pero al inverso. Esto pues no es un buen amplificador, pero funciona para aplicaciones que no necesitan ruido. Aquí podemos ver una simulación de lo que es un transistor NPN, que es el 2N2222A, y el transistor PNP, que es el BC327. Como vemos, las curvas son similares, son casi iguales. La región donde comienza a crecer la corriente es llamada saturación. Y las regiones planas es cuando está en la región activa y funciona como una fuente de corriente. Y ahí es donde se hace la amplificación de la señal. Bueno, y trabajaremos en análisis del circuito de lo que es un transistor como switch en estado sólido. Eh, bueno, a diferencia del eléctrico, pues como ventaja, pues no es ruidoso, es más rápido, pero como desventaja, pues tiene una menor corriente. Y pues no es un switch ideal, o sea, pues la resistencia de encendido es mayor a cero y su resistencia apagado no es infinita. Y bueno, para esto trabajaremos como en lo que es con un modelo de gran señal, ya que
pues en esta parte no inyectaremos señal. Y este modelo nos permite conocer todas las corrientes y todos los voltajes del transistor para identificar en qué tipo de región trabaja. Bueno, en la región, bueno, analizamos lo que es el NPN y el PNP, suministrando una señal de 5 volts y de 0 volts. Iniciaremos con lo que es el PNP, el NPN, perdón. Cuando inyectamos 5 volts, manda a lo que es saturación al transistor. Si ponemos 5 volts, enciende la unión base emisor, se enciende el diodo y la corriente será 5 volts menos el voltaje de encendido entre la resistencia, lo que nos da 421.4. Y bueno, y si hay corriente base, pues habrá corriente colector, que es beta veces la corriente base, pues que nos da 22.22 miliamperes. Bueno, también en esta parte tenemos lo que es una resistencia de carga, que pues, es donde su función es donde va lo que es el motor, un fuego controlador, etcétera. Y bueno, para que esta resistencia funcione, pues tiene que pasar 22.22 miliamperes, perdón, y que hay una caída de voltaje cercana a 5 volts, para que el voltaje sea más cercano al real negativo. Y sí, para que el voltaje que hay en la base comparado con el colector sea suficiente y encienda la base colector. O sea, más bajo el nodo colector que el nodo base para que se encienda el diodo. Cuando inyectamos lo que es una señal de 0 volts, nos enciende la base emisor. No hay corriente en la base, no hay corriente en el colector. La resistencia de carga pues prácticamente es un cable y el voltaje del colector será 5 volts, por lo que estará en corte y pues el circuito pues está abierto. Para la configuración del transistor PNP, a diferencia del NPN, la carga llega a tierra y esto le llamamos el sumidero de corriente, ya que desfoga en tierra. Y usaremos pues una copia espejo igual del modelo de señal. Si agregamos lo que son 5 volts, en la base no enciende porque el voltaje... Aquí tenemos nuestras simulaciones en Tinkercad. En el primer circuito tenemos un transistor NPN. En este estamos generando una señal con Arduino que va a ir de 0 volts a 5 volts y esta va a ir a la base del transistor. De igual manera tenemos un motor conectado en el colector que a su vez está conectado a una fuente de voltaje de 24 volts y 383 miliamperes. Lo que va a suceder es que cuando Arduino esté generando la señal de 0 volts, no va a haber una corriente circulando, por lo tanto, ambos diodos estarán apagados y estaremos en la región de corte. Y cuando se esté generando la señal de 5 volts, ambos diodos estarán polarizados en directa, por lo cual tendremos una región de saturación. Y en el segundo circuito tenemos un transistor PNP y de igual manera tenemos un motor conectado en el colector. En este caso tenemos una fuente de 24 volts que estará conectado tanto en el emisor como en la base. Y tenemos aquí un push button que cuando está desactivado hará que el circuito se complete hacia la señal de 24 volts, por lo que en el voltaje emisor base no habrá una caída de voltaje y esto hará que el transistor permanezca en la región de corte. Sin embargo, cuando nosotros presionamos el botón, el circuito se va a cerrar hacia tierra, por lo cual habrá una caída de voltaje. Ambos diodos se polarizarán en directa y entramos en la región de saturación. Por lo tanto, el motor se encenderá. Bueno, ahora vemos los resultados de las mediciones de la configuración NPN. Tenemos la medición de la corriente de la base, que son 15.6 miliamperes. La medición del voltaje base emisor, que son 791 milivolts. La corriente del colector, que son 383 miliamperes. Y el voltaje base colector, que son 750 milivolts. Y bueno, en el osciloscopio se mostrarán los pulsos de 5 volts que el Arduino mandará para así poder energizar el motor. Después tenemos el circuito con la configuración PNP, que al pulsar el botón se alimentará el circuito y se mide la corriente del emisor, el voltaje colector base, el voltaje emisor base y la corriente de la base. Al soltar el botón, el circuito no estará energizado,
por lo que se comportará como un circuito abierto.